Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Una de las lecciones más difíciles que he tenido que aprender como profesor y en mi rol en Logos, Bible Software, es que la mayoría de los cristianos piensan que leer la Biblia significa estudiar la Biblia. No lo es. A esto le sigue el corolario de que lo que la mayoría de la gente hace más allá de leer la Biblia tampoco los llevará muy lejos en el texto. Es decir, lo que la mayoría de la gente considera estudio bíblico no es una verdadera investigación bíblica. Las malas fuentes y el resultado axiomático de una mala interacción con el texto bíblico son a menudo la razón central por la que pastores, estudiantes de seminario y laicos, con los que me he topado a lo largo de los años, se molestan conmigo. No acepto argumentos deficientes ni material fuente desinformado que produzca posiciones y argumentos que simplemente no estén basados en el texto. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes bien intencionados creen que están profundizando en la palabra cuando leen escritores como Chuck Swindoll, Greg Laurie o Max Lucado o, bueno, pongan el nombre de cualquier maestro bíblico cristiano popular. Sin embargo, para ser justos, recuerdo haber leído el estudio del carácter de Swindoll sobre Josué cuando era un adolescente y realmente me gustó. Pero después de una o dos de esas cosas, me di cuenta de que solo estaba leyendo acerca de la Biblia. Realmente no estaba penetrando el texto. En otras palabras, no estaba descubriendo nada que no pudiera aprender simplemente leyendo atentamente mi traducción al español. Swindoll estaba en la dirección correcta, pero pronto falló en satisfacer. Otros escritores como Spurgeon, Andrew Murray o Lloyd Ogilvy me fueron útiles. Pero yo quería conocer el texto, no solo obtener algunas ideas útiles para mi vida espiritual. Para que conste, me he dado cuenta de que un conocimiento profundo del texto y el ser movido a vivir rectamente delante de Dios no son mutuamente excluyentes. Mi siguiente paso en la escuela secundaria fue llevar comentarios a la sala de estudio. Eso es algo que recuerdo haberle contado a mi esposa solo después de habernos casados. Por supuesto, soy un nerd de los textos y sigo pensando que algo anda mal con el cristiano que no quiere saber el texto. Tampoco creo que alguna vez me arrepienta de ese pensamiento, pero yo, por supuesto, entiendo que no todo creyente va a aprender griego y hebreo y todas las demás cosas que estudian los eruditos. Ese no es el llamado de Dios para la mayoría de las personas. Sin embargo, cada creyente siempre puede hacer algo que fomente una mayor atención al texto. Aquello que decimos que creemos es inspirado. Hay herramientas que todos pueden aprender a utilizar con competencia para depender menos de las traducciones al español y de las opiniones de los demás. La dedicación al texto, y solo al texto, no responderá todas las preguntas que tengamos. A veces el texto es ambiguo, pero si se lo permitimos, nos conducirá hacia una teología más bíblica. Y luego pueden orar para eliminar los bultos que eso conlleva. He dicho todo eso para decir esto. Este episodio marca el comienzo de una serie de podcast de la Biblia al desnudo enfocada en ayudarte a descubrir herramientas que puedes utilizar para acceder al texto bíblico original, incluso si no sabes leer griego ni hebreo. Más importante aún, discutiremos por qué les gustaría hacerlo. Hace casi un año escribí una publicación en la página del podcast titulada Las leyes de Heiser para el estudio de la Biblia. Me gustaría repasar esa lista en el tiempo que nos queda, ya que analizaré estos pensamientos en los próximos episodios y los agregaré a esa lista en un esfuerzo por ayudar a los oyentes a convertirse en estudiantes de la Biblia, no solo lectores. Así que aquí están
Leyes de Heiser para el estudio de la Biblia. 1. No hay sustituto para prestar mucha atención al texto bíblico. Después de mi introducción, eso es evidente. Pero piénsalo. ¿Cómo puedes decir que te aferras a una teología bíblica sin poder arraigar lo que crees en el texto bíblico? Muchos cristianos tienen una teología de credos o una teología de lo escuché de mis padres, o una teología de mi pastor dice eso, o incluso una teología de ese libro en la librería cristiana lo dijo. Estos no necesariamente serán profundamente defectuosos, aunque podrían serlo, pero son de segunda mano y se basan en que alguien parafraseó lo que leyeron, nada menos que en una Biblia en español. Lo más probable es que sean adecuados para ideas básicas, pero la mayoría de las veces no llegan a ser una teología bíblica cuidadosamente pensada que se derive del texto. 2. Debes observar el texto bíblico en los idiomas originales. Si no puedes hacer eso, nunca confíes en una traducción de un pasaje. Utiliza varios y luego aprende algunas habilidades para comprender por qué no están de acuerdo. Eso es lo importante. Estas habilidades serían cosas como aprender términos y conceptos gramaticales para poder seguir la discusión en un comentario serio, es decir, un comentario que involucre el texto original. Otras habilidades podrían incluir aprender algo sobre filosofía de la traducción. Tú sabes que cada traducción de la Biblia al español de origen reciente tiene un prefacio rara vez leído, donde el comité de traducción explica su filosofía. También podría incluir aprender sobre falacias de pensamiento que pueden hacer tropezar a los intérpretes, incluidos los académicos. Pensar con claridad a menudo implica saber qué se puede decir y qué no se puede decir sobre una palabra o un pasaje determinado. Puedes acumular muchos datos, pero si no piensas claramente en ellos, no darán los resultados que deberían. Tercero, los patrones en el texto son más importantes que los estudios de palabras. Los cristianos que quieren ir más allá de la lectura de la Biblia a menudo se gradúan en estudios de palabras. Ahora bien, los estudios de palabras son importantes, pero son un punto de partida, no un punto final para pensar en el texto. Si echas un vistazo a los recursos de estudio de palabras, que son los más vendidos, como la concordancia de Strong y el diccionario de Strong, son poco más que listas opciones de palabras en español alternativas para tu traducción al español. Esos recursos se prestan a un enfoque heterogéneo para el estudio de la Biblia. Por ejemplo, acepto ese y aquel, pero creen que transmitiré ese significado allí. Puede provocar indigestión a mis creencias si lo uso. En realidad, los estudios de palabras implican mucho más que elegir entre una lista de posibilidades en español. Y los estudios de palabras, una vez más, no son tan importantes como los patrones en el texto, es decir, cómo los términos siguen apareciendo muy cerca de otros términos y otras frases, tal vez en el mismo orden o en yuxtaposición con otro grupo de elementos. Las herramientas de estudio de palabras no solo no llegan a ese tipo de observación, sino que ni siquiera lo sugerirán. Cuarto, el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento es la clave para entender cómo funciona la profecía. Es difícil exagerar este aspecto, ya que una pieza literaria inspirada debería ser nuestra guía con respecto a otra. Al menos eso creerías. Pero si tuviera $1 por cada vez que he tenido una conversación en la que alguien me dice cómo se cumplirá o se cumplió la profecía X, Y o Z del Antiguo Testamento, sin que el hablante sepa que el autor del Nuevo Testamento claramente no cita el Antiguo Testamento tal como aparece, o que el autor del Nuevo Testamento nunca dijo que un pasaje particular del Antiguo Testamento significaba lo que esta persona dice que significa, conduciría un auto mejor. Piénsalo de esta manera. Si crees que los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados cuando citaron el Antiguo Testamento, que también fue inspirado, ¿no sería una buena idea ver cómo lo citan? ¿No sería también una buena idea no decir que
un pasaje del Antiguo Testamento significaba X, Y o Z, o que era una señal de algún evento en los días de Jesús, o en un tiempo futuro cuando un autor del Nuevo Testamento nunca lo citó de esa manera. Mi ejemplo favorito aquí es de Cantares, que a muchos cristianos se les enseña que tiene el significado de simbolizar la relación de Cristo y la Iglesia. Es una lástima que a Pablo ni a ningún otro escritor del Nuevo Testamento nunca se le haya ocurrido esa idea. El libro de Cantares nunca se cita ni se aplica a Cristo y la Iglesia de esa manera en el Nuevo Testamento. Incluso pasajes como Cantares 2:1, el pasaje que habla de la rosa de Sarón y el lirio de los valles, no se citan sobre Jesús en el Nuevo Testamento. De hecho, no hay una sola cita clara de Cantares en ninguna parte del Nuevo Testamento. Claro, es posible que encuentres una referencia cruzada en tu Biblia de estudio en español, pero los eruditos que realmente han examinado todos los lugares del Nuevo Testamento donde el escritor cita el Antiguo Testamento, te dirán exactamente lo que yo te dije. Entonces, pensar que Cantares trata sobre el amor de Cristo por la Iglesia puede darte una sensación cálida y confusa, pero no es teología bíblica. 5. La Biblia debe interpretarse en contexto y ese contexto no es el tuyo ni el de tu tradición teológica, es el contexto que lo produjo, antiguo y cercano Oriente, antiguo Mediterráneo. Dicho de otra manera, si estás dejando que tu tradición teológica filtre la Biblia por ti, no estás haciendo un estudio bíblico. La Biblia no fue escrita durante el periodo en que vivieron Agustín u otros padres de la Iglesia, ni en la Edad Media, cuando Tomás de Aquino escribía, ni en la Reforma, cuando Lutero y Calvino escribían, ni en la era fundamentalista, ni en la era del evangelicalismo moderno. Todos esos contextos son ajenos al contexto bíblico. Sin embargo, constantemente se permite que esos contextos sean el filtro de la Biblia para nosotros. Una vez más, tienes una teología, si eso es lo que estás haciendo, pero no puedes llamarla teología bíblica. Puede ser consistente en algunos puntos con una teología bíblica, pero también puede ignorar o ir en contra de la teología bíblica. 6. La Biblia es un libro humano divino. Trátalo como tal. Nota lo que no dije. No dije que la Biblia es un libro divino. Dije que es un libro divino humano. Ambas partes de esa ecuación son cruciales y necesarias. Para ser franco, ambos fueron elegidos por Dios con respecto a cómo se produciría lo que llamamos la Biblia. Dicho de otra manera, Dios eligió gente para escribir el texto bíblico, y la gente escribe usando gramática, en estilos comprendidos por sus pares y con intención deliberada, por lo que la Biblia no cayó del cielo. Estúdiala como si alguien realmente lo hubiera escrito, no como el resultado de un evento paranormal. 7. Si un pasaje es extraño, es importante. En otras palabras, lo que vemos en el texto está ahí por una razón. No es aleatorio y debe ser tratado en contexto. El contexto donde se encuentra inmediatamente. El contexto más amplio del libro. Piensa en los capítulos y secciones y luego en todo el libro. Y luego el contexto aún más amplio de la cosmovisión bíblica, que, como acabamos de señalar, no es tu cosmovisión, ni tampoco fue ninguna cosmovisión después del primer siglo de Cristo. El hecho de que una persona moderna encuentre un pasaje extraño, ofensivo o completamente extraño, no significa que simplemente se quedó ahí para llenar el espacio o asustar a las personas que viven en un tiempo futuro. Tiene un papel que desempeñar en la teología bíblica. 8. No contrates a alguien para abastecer los estantes del supermercado que no pueda leer las etiquetas. O. No pongas tus medicamentos en la bandeja de pastillas diarias a menos que puedas leer las instrucciones. Lo que quiero decir con esto es que poner los versículos de la Biblia en categorías de significado, que es lo que hace la teología sistemática, realmente no es útil y puede ser engañoso si lo que crees que significan esos versículos no se deriva de la exégesis del texto original. Te alarmarías con razón si supieras
que la persona que trabaja en la farmacia y que colocaba las pastillas en contenedores y frascos y luego en los estantes no sabía leer bien o no podía leer en absoluto. Lo mismo se aplica a la teología. La teología bíblica debe hacerse desde cero, comenzando con un análisis cuidadoso del texto bíblico, el trabajo duro de la exégesis y el estudio del idioma original. Entonces, pones los resultados de ese trabajo en algún orden. No se debe hacer de arriba hacia abajo, comenzando con la traducción al español y luego haciendo categorías de cosas para creer. Eso es solo un mensaje de texto de prueba, pero el pequeño y sucio secreto de la educación cristiana es que esto es precisamente lo que consigues en una gran cantidad de libros de teología y estudios bíblicos que están basados en traducciones. 9. Si, después de haber hecho el trabajo pesado de la exégesis basada en el contexto, lo que dice el texto bíblico te molesta, acéptalo. Dicho de otra manera, si la Biblia no te molesta, realmente no puedes leerla con atención. Si tu mente no está llena de preguntas sobre lo que has leído, sobre cómo la idea que acabas de obtener de un pasaje debe equilibrarse con algún otro pasaje, entonces realmente no has estudiado la Biblia. Es posible que la hayas leído para obtener un cosquilleo espiritual, pero no estás pensando en los pensamientos del texto como podrías hacerlo. Créeme, los cosquilleos son mejores cuanto más profundiza en el texto. 10. Construye una red de ideas exegéticas a las que puedas seguir recurriendo. Las conexiones son el resultado de una mente sobrenatural que guía a los escritores humanos. La única manera de pensar los pensamientos de Dios es seguir las migajas del texto hacia donde nos llevan, una a la vez. Esta es una de las razones por las que animo a la gente a leer la Biblia como si fuera una novela de ficción. Cuando lees ficción, sabes instintivamente que el escritor te está haciendo algo, atrae tu atención o la desvía, llevándote a alguna parte o desviándote por alguna razón inteligente. Leemos una novela y sabemos que volveremos a ver ese lugar, o escucharemos ese diálogo nuevamente, o volveremos a ver a ese personaje. Nosotros solo sabemos porque nuestras mentes están conectadas de cierta manera que se activa cuando entramos en nuestro modo de estoy leyendo una novela. Vemos las palabras de manera diferente cuando estamos en ese modo, en lugar de leer algo como un libro de texto. Espero que estas 10 leyes estimulen tu pensamiento. En los episodios siguientes, dividiré estas ideas para ayudarte a progresar en tu propia búsqueda del texto bíblico y lo que revela. Hasta la próxima.